Las meninges. ¿Qué les parece? Las meninges. Ajá, las meninges. Bueno, siempre, ¿no es cierto?, que hay un componente meningio o una afectación de las meninges, simultáneamente siempre hay una afección de la masa encefálica también, ¿no es cierto? O sea, si bien nosotros solemos hablar de meningitis, en realidad siempre son meningoencefalitis, ¿no es cierto? No hay afectación meningia pura en general. Siempre hay una afectación de la corteza de el encéfalo, ¿no es cierto? Son meningoencefalitis. Entonces, si yo pienso que la afectación es meningoencefálica, ¿no es cierto?, hablo probablemente de un síndrome meningio, ¿cierto? De un síndrome meningio. El síndrome meningio generalmente cursa efectivamente, más allá de la hipertermia, que es un signo, ¿no es cierto?, específico en este caso, cursa con cefaleas. La cefalea es del tipo que describimos recién y suele a veces ir acompañada de vómitos en chorro y puede o no haber fotofobia acompañante, ¿no es cierto? Esto es un síndrome meningio y que muchas veces tiene que ver justamente con alteraciones, o sea, con edema de papila, ¿no es cierto?, con hipertensión endocraniana, etc. ¿Cierto? Bueno, síndrome meningio. Pero no son como muy generales los síntomas. Sí, no, bueno, pero no estoy hablando de una cefalea cualquiera, ¿no es cierto? Es una cefalea generalizada e intensa, acompañada de vómitos en chorro y de fotofobia, ¿no es cierto? Y de fotofobia. Eso constituye el síndrome meningio, constituye el síndrome meningio, sumado a una temperatura de 39 grados, en este caso axilar. Muy bien. Ahora, ustedes saben que cuando yo pienso en la posibilidad de que esto sea una meningoencefalitis, desde el punto de vista etiológico, bueno, ya veremos más adelante, cuando veamos sistema nervioso central, pero por ahora mínimamente decirles que la etiología de la meningoencefalitis depende mucho también del grupo etario, ¿no es cierto? No es lo mismo pensar en una meningoencefalitis en un niño o en un lactante, ¿no es cierto?, que pensarla en un anciano, que pensarla en la vida adulta, etc. O sea que es importante tener en cuenta el contexto general, ¿no es cierto?, y en especial la edad del paciente. Los agentes etiológicos varían mucho de un grupo a otro, porque si yo pienso en una meningitis en un niño, lejos, la causa más frecuente, ¿cuál es? El meningococo, ¿no es cierto? El meningococo. Pero si fuese un lactante, pienso en otras cosas. Si fuese un anciano, pienso en otras cosas, que ya lo vamos a ver por ahora. Y en un paciente de mediana edad, como en este caso de 36 años, un adulto joven, bueno, sí, podría ser un meningococo. Podría ser un meningococo. Pero acá me obliga a mí a pensar en otras situaciones, ¿no es cierto? En otras situaciones. Podría ser viral. Podría ser viral también. Ojo con las formas de meningoencefalitis tuberculosas. Y bueno, u otras causas más raras, como pueden ser micóticas, e incluso parasitarias. Entonces, tengo que tener en cuenta, muy acá, es importante tener en cuenta la edad. Bueno. En este paciente se le realizó el test de ELISA, ¿no es cierto?, que resulta positivo. Nosotros habíamos dicho que un test de ELISA positivo, ¿no es cierto?, ¿qué nos dice? ¿Qué nos indica? Uno solo, por favor, porque no se entiende. Si hablan todos a la vez no se entiende. Levante la mano uno y conteste. A ver, ¿qué te parece? Si yo... Primero porque es un paciente de mediana edad, ¿no es cierto? Ya ahí uno piensa que para que una persona de 36 años haga una meningitis, una meningoencefalitis, probablemente esté bajo el contexto clínico
relacionado a alguna situación en particular, ¿no es cierto? Entonces, uno se ve obligado por allí a investigar si es HIV positivo, en este caso. Esto se podría hacer en cualquier grupo etario, pero este es un grupo etario particularmente donde puede ser muy probable que lo sea. Entonces me obliga a mí a investigarlo. Si yo tuviese un chiquito de 5 años, bueno, no quiere decir que no pueda ser HIV positivo, pero ya me alejo bastante de la posibilidad, ¿no es cierto? Lo mismo que con un anciano. Pero bueno, digo esto porque si fuese una meningoencefalitis de causa oportunista en un paciente HIV, si fuese un anciano es raro que la desarrolle a esa edad, ¿no? Y si fuese un niño, bueno, también. Entonces, lo más probable que a mí me obligue a pensar en situaciones de inmunodeficiencia por la edad de mi paciente, ¿no? Bueno, se le realizó el test de Lisse y resultó positivo. Entonces, ¿qué me indica a mí que sea positivo? Que el paciente tiene anticuerpos, o sea, titulares, Bueno, en contra de las proteínas del HIV. Bien, o sea que efectivamente, ¿no es cierto?, está infectado por el virus HIV, está infectado por el virus HIV, y eso implica que es un portador que puede contagiar durante toda su vida, ¿no es cierto? El simple hecho de ser HIV positivo me indica a mí que el paciente va a desarrollar SIDA. No, ¿no es cierto? Me indica a mí que está infectado por él. Pero, en este caso, si yo a esta edad le hago el positivo y en este momento estoy frente a un cuadro clínico de síndrome meningeo y confirmo que esto es una meningoencefalitis, probablemente esta meningoencefalitis tiene que ver, ¿no es cierto?, con su proceso de inmunodepresión, ¿no? Con su inmunodepresión. Entonces, si esto es así, yo puedo pensar que este paciente ya es un paciente que tiene SIDA. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de una meningoencefalitis en la etapa primaria, en el síndrome retrovírico agudo. ¿Existe la posibilidad de un cuadro de meningoencefalitis? Sí. Los pacientes luego de la seroconversión, a veces en la etapa temprana, ¿no es cierto?, pueden hacer cuadros de meningoencefalitis. Ahora, esa meningoencefalitis, lo más probable es que sea de tipo aséptico, o a veces relacionada a virus. Y en algunas circunstancias relacionadas a otros microorganismos más específicos. Ahora, si esto no está durante el periodo retroagudo y se desarrolló posteriormente, lo más probable es que esto sea o bacteriano o micótico, ¿sí? Si se desarrolló tiempo después del periodo retroviral agudo, ¿no es cierto? Que el periodo retroviral agudo se caracteriza por ¿qué? Toda esa etapa que suele tener un paciente con infección aguda por el virus. Síntomas gripales. Bueno, desde el punto de vista clínico, puede tener signos, sintomatología totalmente inespecífica, desde un dolor de garganta, alguna adenomegalia, puede tener algún episodio de elevación de la temperatura corporal, ¿sí? Pueden a veces hacer rash cutáneos, reacciones o erupciones en la piel, y por supuesto puede tener mialgias, artralgias, palidez, etc. O sea, todas cosas totalmente inespecíficas que luego de varias semanas en general tienden a retrogradar, ¿no es cierto? Se comporta como si fuese un síndrome similar a un síndrome gripal que retrograda, ¿no es cierto? Muy bien. Y desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué caracteriza ese primer periodo? Sería un periodo de verano.
No, necesariamente no. O sea, ya está, ya pasó el periodo de ventana. Se hizo la seroconversión y empiezan a aparecer manifestaciones clínicas vinculadas a qué, desde el punto de vista del laboratorio. ¿No hay un aumento de los leucocitos? Aumento de leucocitos. A ver, en la primera etapa, ¿no es cierto?, para cuando aparece toda esta clínica, que si bien es una clínica banal, inespecífica, pseudogripal, etcétera, obedece a ¿qué? A una alta viremia, ¿no es cierto?, a una alta viremia, o sea, hay mucha cantidad de virus en sangre en ese momento, y que va poblando el virus los órganos linfoides, ¿no es cierto? Y está siendo presentado ese virus, antígeno, en este caso, a los linfocitos que se encuentran en los ganglios a través de células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto? Por eso que empiezan a hiperplaciarse los ganglios y aparecen esas adenopatías, ¿sí? Entonces hay alta viremia y por supuesto hay una destrucción rápida al principio de linfocitos. Por lo tanto, la cantidad de linfocitos T, CD4 positivos, porque nosotros dijimos que los linfocitos o las células que se afectan y que se lisan, entre comillas, más allá de que la disminución de los linfocitos obedece a distintos mecanismos, ¿no es cierto? No solamente es la lisis de la célula, ¿qué otros mecanismos hacen que disminuya el número de linfocitos TCD4? Por supuesto que, como vimos el otro día, el ingreso del virus y demás termina lisando y generando nuevos viriones que van a infectar otras células, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo básico de destrucción, entre comillas, de los linfocitos TCD4 positivos. Pero a su vez también se van lesionando linfocitos inmaduros, ¿no es cierto? Pre-T, entonces disminuye la maduración de linfocitos. A su vez también se van fusionando células y se forman sincicios, entonces disminuye el número por fusión y generación de células multinucleadas, ¿no es cierto? Pueden morir por apoptosis o desencadenar la muerte del linfocito por apoptosis e incluso por piroptosis, como vimos la otra vez. Entonces, hay distintos mecanismos que llevan a la disminución rápida de linfocitos TCD4, ¿sí? Profe, eso era dependiendo de la cepa, ¿no? La formación de sincicios. Claro, bueno, las cepas más virulentas son las cepas que son T trópicas, las más virulentas, pero las más frecuentes, las que están en un 90% de los casos, son las de tropismo M. Pero ojo con las de tropismo M, porque son cepas que afectan monocitos, macrófagos y linfocitos también, Ojo, porque lo de M puede confundir. Sin embargo, las cepas T trópicas solo afectan linfocitos circulantes, ¿sí? Entonces, dependerá de la cepa, por supuesto, pero se produce entonces esa lisis. Por lo tanto, desde el punto de vista del laboratorio, en esa primera etapa va a haber bruscamente una disminución de los linfocitos TCD4 positivos, ¿no es cierto? Va a haber una viremia elevada, entonces fácilmente se puede hacer una detección de los anticuerpos por la viremia, de los anticuerpos anti-HIV, básicamente a través de la ELISA, mediado, ¿no es cierto?, buscando anticuerpos contra qué, fundamentalmente. Contra la glicoproteína de membranas, pero la más útil, la más inmunógena por ahí, son los anticuerpos que se conjugan con una proteína del core, de la cápside, ¿no es cierto?, que es la P24, ¿no es cierto? Esa es la más útil y la más utilizada, porque podría ser anticuerpos contra glicoproteínas de la envoltura también, como la GP120, ¿sí? En el caso del HIV-1. Entonces, alta viremia, formación de anticuerpos, seroconversión, después de 3 a 7 semanas de la infección se produce la seroconversión con una carga viral alta, ¿no es cierto? Eso es lo que caracteriza
Y justamente el procesamiento de los antígenos virales a nivel de los ganglios. Eso es lo que caracteriza el síndrome retroviral agudo, ¿no es cierto? Pero después, simultáneamente, va apareciendo una mayor proliferación de células de linfocitos T CD8 positivos, ¿no es cierto? Aumentan los CD8 positivos, que son los que tienden a contener ¿Eso sigue siendo en la primera etapa, profe? No, o sea, los CD8 empiezan a aumentar también en la etapa, al final de la etapa aguda, pero el aumento masivo de linfocitos T CD8 positivos caracteriza a la fase intermedia, a la fase intermedia o crónica que llamamos. Que nosotros el otro día habíamos dicho que bueno, uno lo divide en fases para poder explicarlo de alguna manera, pero esto es todo como solapado, continuo, ¿no es cierto? No es que hasta acá un día dejó de replicarse el virus y acá, no, eso todo es simultáneo. Pero caracteriza esa fase crónica el aumento paulatino de linfocitos TCD8 positivos que contienen un poco la infección. Eso no quiere decir que la replicación en los ganglios no siga, ¿no es cierto? De hecho, la característica clínica, o sea, por la contención mediada por linfocitos TCD8, ¿no es cierto? El paciente logra hacer que disminuya la pérdida de linfocitos TCD4. Entonces, a ver, se pierde menos de lo que se forma y el paciente logra en esa etapa crónica intermedia de años, hacer que los linfocitos T vuelvan a subir, ¿no es cierto? Vuelvan a subir. Se contiene un poco la lisis de los linfocitos T. Pero la replicación del virus continúa a nivel linfoide. Por eso, desde el punto de vista clínico, esa fase crónica puede caracterizarse por pacientes que están asintomáticos desde el punto de vista clínico, porque suben los linfocitos TCD4 o se mantienen, no se dañan más por un tiempo, ¿no es cierto? O se dañan menos, hay más formación que destrucción por la contención, y a su vez, ¿no es cierto?, como la replicación continúa, puede ser que en esa etapa crónica clínicamente se caracterice por adenomegalias, ¿no es cierto?, múltiples generalmente, persistentes. Esa palabrita tienen que tomarla en cuenta, porque no es un gangliecito que apareció en la etapa aguda que luego retrograda, ¿no? O se alivia, sino que persistente es la adenomegalia. Es alguien que por ahí consulta porque dice, no sé, tengo unos ganglios acá en el cuello, uno acá en la ingle, pero hace meses. No es común tener una adenomegalia persistentemente, el ganglio agrandado, ¿no es cierto?, por actividad. ¿Sí? Sí. ¿La adenomegalia persistente se puede asociar a alguna otra enfermedad además del HIV? Sí, bueno, pero en este caso, ¿no es cierto?, estamos con un paciente que sabemos que es HIV positivo. ¿Sí? No sé qué estaba diciendo. Bueno, es persistente. Hasta que llega un momento, ¿no es cierto?, que esto sigue progresando y si no hay un manejo, un tratamiento ni nada, obviamente el paciente hace un descenso nuevamente, ¿no es cierto?, progresivo de sus linfocitos T, que lo llevan a una profunda depresión de su inmunidad, en este caso celular, básicamente. Además de que se deprime la inmunidad humoral. Recordemos que la eliminación de los linfocitos TCD4 afecta indirectamente también a los linfocitos B, porque el linfocito T CD4 positivo es el cooperador, el helper, que de alguna manera también interviene a través de ciertos receptores en la activación de los linfocitos B. Entonces también hay alteraciones
funcionales del linfocito B, ¿sí? Como hay alteraciones funcionales también a nivel macrofágico, de las natural killer, del linfocito T en sí, etc. ¿No es cierto? Entonces, en esta etapa de crisis es donde, al disminuir tanto la cantidad de linfocitos T y profundizarse la inmunodepresión, bueno, hay muchas chances de que se activen enfermedades latentes que tenga el paciente, o se sobreinfecte con algunas enfermedades, o se desarrollen algunas neoplasias, o hayan alteraciones importantes desde el punto de vista neurológico, y aparece esa crisis final con el desarrollo de enfermedades oportunistas. Entonces ahí, bueno, pensar también que pueden haber muchas enfermedades que se pueden presentar. Entre ellas, un síndrome meningio por meningoencefalitis. Pero si esto aparece así en esta etapa, ¿no es cierto?, de inmunodepresión, bueno, uno tiene la obligación de descartar ciertos agentes etiológicos que son, que tienen baja morbilidad pero altísima mortalidad. Entonces, aunque no lo sea, yo tengo la obligación en un paciente con síndrome meningio, ¿no es cierto?, con síndrome meningio, descartar una meningitis ¿a qué? Porque podría ser viral, sí, podría ser viral. ¿Podría ser tuberculosa? Sí, podría ser tuberculosa, que es gravísima. Pero bueno, hay tratamiento y en general zafan con el tratamiento, ¿no es cierto? Pero es gravísima, muchas veces son meningitis que dejan secuelas muy importantes, ¿no es cierto? ¿Podrían ser bacterianas por bacterias? Sí, podría ser. Pero hay una forma de meningitis que es muy común, que se genera por reactivación, que es una micótica, ¿no es cierto?, que esa nos vemos en la obligación de descartarla porque es una meningoencefalitis que cuando se produce solo el 1% zafa. Entonces tiene altísima mortalidad, altísima mortalidad. ¿Hay tratamiento para esa meningoencefalitis? Sí, ¿no es cierto? Y si no la agarra a tiempo, bueno, con el tratamiento por ahí retrograda. Pero son meningitis muy fulminantes, muy graves, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con este cuadro clínico y sabiendo que es HIV, ¿cuál sería su sospecha clínica? Bueno, dijimos, ¿no es cierto?, un síndrome meningio, y ante un síndrome meningio pensamos en una meningoencefalitis, y con un paciente HIV nos obliga a descartar a nosotros ¿qué agente biológico? Cryptococcus. El Cryptococcus neoformans. Ojo que hay otra variante del Cryptococcus que morfológicamente es parecida, es igual, ¿no es cierto?, que también nosotros nos los contagiamos por vía inhalatoria, que también se encuentra en el suelo además de los árboles, que es el Cryptococcus gattii, ¿cierto? El gattii es menos virulento, por decirlo de alguna manera, pero morfológicamente es parecido y nos los podemos confundir. Lo que pasa es que el gattii en general no hace esta afección meningoencefálica tan característica. Sin embargo, el Cryptococcus neoformans sí. El gattii hace más que nada lesiones ¿dónde? En pulmón, ¿no es cierto? Si es por vía inhalatoria, puede afectar el pulmón, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué conducta debería adoptar el médico en este caso? Estoy con un síndrome meningio, pienso que es una meningoencefalitis. Ustedes sepan que hay meningoencefalitis, ¿no es cierto?, bacterianas, virales, micóticas, parasitarias, pero también hay meningoencefalitis, por ejemplo, tumorales, leucémicas. Hay meningoencefalitis químicas. Entonces, ojo con eso, ¿no? Yo acá ahora tengo que ver o tratar de descartar cuál es la causa de mi meningoencefalitis. Entonces, ¿qué conducta debería adoptar el médico? Realizar una punción y sacar líquido cefalorraquídeo. Entonces, el paso a seguir siempre es la punción lumbar, ¿sí?
Muy bien, entonces, la punción lumbar, esta es una práctica que ustedes tienen que aprender a hacerla, sí o sí, tienen que aprender a hacerla. La punción lumbar, bueno, más allá de que se coloque un campo, como vemos ahí, ¿no es cierto? Se hace la desinfección de la zona con el iodopovidona, se utilizan agujas especiales, y ahí vemos cómo el médico está haciendo la punción y esperando con el tubito para poner el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Para eso debemos colocar al paciente, ¿no es cierto?, de cúbito lateral, como en posición fetal, para exponer básicamente el espacio por donde vamos a entrar con la aguja, o algo que es mucho más útil para hacer la punción lumbar es ponerlo al paciente sentado en una camilla, nosotros por detrás, y pedirle al paciente que se incline hacia adelante. Eso hace que se separe un poco la cuarta de la quinta lumbar, y ahí entramos en ese espacio, entre la cuarta y la quinta lumbar. Si no podemos entrar ahí, puede ser entre la tercera y cuarta, pero generalmente el lugar que se hace es entre cuarta y quinta lumbar, ¿cierto? Vamos a entrar con la aguja y ustedes van a entrar suavemente, ¿no? A veces se hace un aboncito de silocaína en la piel, en esa zona, para evitar un poquito la molestia o el dolor de la punción, pero si uno la hace suavemente, no le tiene por qué doler demasiado, es más una presión que dolor. Uno ingresa con la aguja y van a notar en un momento un tac, ¿no? Que es cuando atraviesan, no se asusten ahí, van a atravesar lo que es el ligamento amarillo. El ligamento amarillo. Y atravesando el ligamento amarillo, eso les indica que están dentro del espacio, ¿no es cierto? Subaracnoideo. Entonces ahí solito va a brotar el líquido cefalorraquídeo, porque si hay un proceso de meningoencefalitis, generalmente está aumentada la presión del líquido, entonces sale solo. Muchas veces nosotros se toma la presión antes de la extracción, se hace la toma de presión, ¿no es cierto? Y se extrae el líquido. Por supuesto que vamos a mandar un tubito para el análisis físico-químico del líquido cefalorraquídeo, para ver su densidad, su contenido de glucosa, de cloruros, ¿no es cierto?, de proteínas, etc. Y después vamos a mandar líquido cefalorraquídeo a citología, a patología, para buscar células fundamentalmente, ¿sí? Pero si ustedes tienen la sospecha o quieren descartar Cryptococcus neoformans, tienen que enviar ese líquido cefalorraquídeo a patología, ¿no es cierto?, en fresco, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No se le pone ningún tipo de fijador al líquido cefalorraquídeo, ni Formol 10, ni Formol 4, ni alcohol, ni nada. No se le pone ningún fijador, porque si el material que me traen al laboratorio tiene un fijador, no sirve para hacer la detección rápida del criptococo. No sirve. Entonces, eso recuérdenlo, el líquido cefalorraquídeo va sin fijador. Si uno quiere investigar Cryptococcus neoformans, por supuesto, ¿no? Muy bien. Desde el laboratorio va a haber, bueno, un aumento de la presión, ¿no es cierto? Aumentan las proteínas, se reduce la glucosa por consumo metabólico, y es importante evaluar también el cloruro. El cloruro que está alterado, ¿no es cierto? Hay un aumento de cloruro en las formas tuberculosas. Entonces, importante tener en cuenta los cloruros. Y desde el punto de vista citológico, bueno, vemos células, que por ahí el líquido va a estar inundado de polimorfos nucleares. En ese caso, ¿sospecharían de criptococosis? No, ¿cierto? Ahí es una bacteria la que ha generado ese proceso de meningitis.
Si ves una forma micótica y en especial Cryptococcus, ojo, porque desde el punto de vista citológico casi no van a haber células. Casi no van a haber células. Puede haber, es muy paucicelular y puede haber solamente algún linfocito, pero es muy paucicelular. A veces incluso es acelular, no vemos células. Y si queremos ver el hongo, que son levaduras que tienen de 5 a 10 micras con una cápsula gruesa, y muchas veces con gemación, bueno, lo que hacemos nosotros es hacerlos extendidos, ¿no es cierto?, de ese líquido. Eso no hace la técnica, hacerlo con los extendidos, y le ponemos tinta china diluida, ¿cierto? Tinta china diluida al líquido cefalorraquídeo. Lo podemos buscar en pus, al criptococo, lo podemos buscar en tejidos, al criptococo, a través de biopsias, lo podemos buscar en el lavado bronquiolo alveolar, también. En este caso, como es un síndrome meningio, lo estamos buscando en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, y así se ve, como aquella imagen que tienen allá, se ven las esporas, algunas gemando. Cuando uno ve la gemación irregular, bueno, eso es patognomónico, ¿no?, que es una espora micótica, ¿sí? Digo esto porque muchas veces uno, ojo, si la tinta china es berreta, uno cuando ve sobre el campo oscuro, sobre lo negro de la tinta china, sobre el fondo negro de tinta china, a veces hay cristales, y los cristales restringen de blanco y a veces nos pueden confundir porque son cristalitos como redondeados, y nos pueden confundir y decir que esos son esporos del hongo. No, entonces tengan cuidado, tienen que tener esta característica, y nosotros tendemos a buscar alguna engemación, porque cuando encontramos engemación, eso nos da la pauta de que efectivamente las esferitas que estamos viendo que restringen son Cryptococcus neoformans. Y eso se hace rápidamente, en menos de 5 minutos yo puedo tener el diagnóstico, ¿no? Esta es una entidad que merece actuar rápidamente, rápidamente para poner al paciente en tratamiento cuanto antes. El tratamiento se hace por vía endovenosa, generalmente con anfotericina B. Se puede usar el fluconazol también, pero casi si la droga de elección es la anfotericina B, y se hace por vía endovenosa, ¿sí? Bueno, el tratamiento es de más de 20 días. Bueno, ¿lo podemos cultivar? Bueno, sí, lo podemos cultivar. Se utiliza el cultivo de Saboró, ¿no es cierto? Y vamos a ver que a 37 grados, ¿no es cierto?, en unos días, más o menos 2-4 días, se produce este precipitado de las colonias que son como mucoides y blanquecinas, ¿no es cierto?, en el cultivo, lo podemos cultivar. También lo podemos buscar en tejidos, dijimos, ¿no es cierto? Pero si lo buscamos en tejido, ya sea sistema nervioso central, que uno no pide, obviamente, una biopsia del encéfalo, entonces acá usamos el líquido cefalorraquídeo, pero podría ser en el pulmón, ¿no es cierto?, o en la piel. Bueno, se pueden usar distintas técnicas histológicas, que el Musicarmin de Meyer es la más usada, pero se puede usar PAS, se puede usar Alcian Blue, se pueden usar otras técnicas. Bueno, esto simplemente para refrescar un poco la disposición de las meninges, donde vemos la dura madre, por fuera de la dura madre el espacio epidural, y después vemos la aracnoide con el espacio subaracnoideo, y después vemos la pía madre que está en contacto directo con el encéfalo, ¿no es cierto? Eso es para refrescar un poco. Acá lo vemos macroscópicamente, ahí está cortada la dura madre, o paquimeninge, y después acá esta parte, esta la paquimeninge, la dura madre, acá esta parte granulosa, que es donde están los vasitos, es la aracnoides, y lo que está pegadito al encéfalo es la pía madre, ¿no es cierto?
Y esto es un corte histológico, donde vemos a la, básicamente la que está pegada al encéfalo, que es la aracnoide, que tiene los vasos y la pía. Y la pía. Muy bien. Y el encéfalo.